Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Gracias al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí. Un abrazo afectuoso para toda nuestra comunidad que nos ve en los Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo a través de Una Nueva Mañana en YouTube. Suscríbase a este canal, comparta este contenido y deje sus comentarios. Por supuesto, la gente que nos ve en la televisión a través de Teleantillas, Canal 10 y del canal 106 de Claro, nuestra repetición en Coral a las 11 de la mañana. Gracias a todos y un abrazo fuerte. Bueno, aquí está con nosotros, nos encanta este panelista, es un amigo de la casa, Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD. Gracias por estar aquí. Un saludo a todos ustedes y a los amigos que están en sintonía con nosotros. Para mí es un placer. Encantado, ingeniero, de tenerlo aquí. En un diciembre, ya en Navidad. Usted está con los colores navideños. Con también. la brisita, ¿eh? La brisita. En camisa, que ya... ¿La ha sentido usted, la brisita navideña? Yo no tengo ese problema, porque yo no soy muy ambicioso en diciembre. Yo soy un hombre natural. ¿Usted aparece en el bono navideño? ¿Eh? Yo no salí. En la plataforma. No, Le estoy preguntando si aparece. Debo salir porque yo no tengo empleo. Usted no está jubilado como... Ni pensionado estoy tampoco. Pensionado. Fue Ahora la voy a palabra. buscar la pensión. Bueno, nos ha caído como anillo al dedo, por supuesto, la presencia de Héctor Guzmán aquí, a propósito del discurso del presidente el domingo pasado, donde habla de una reducción importante para la pobreza, de un ingreso de $15,000 para el 2028, ¿verdad? Me parece que fue la promesa. Sí, para el 28. Pero entonces vino la brisa navideña o ventarrón de corrupción, como dice Humberto Salazar. ¿Qué es esto? ¿Es error? ¿Es torpeza? ¿Hay realmente un interés de sustraer algunos fondos o puede ser una combinación de todas las anteriores? ¿Tú te refieres al tema de los bonos? Al tema de los bonos. Mira, muy buena pregunta, porque lo que fue el gabinete social y esa política social de tarjeta para beneficiar a la familia más pobre del país comenzó en el gobierno de Hipólito, imagínate, en el gabinete social en el cual yo trabajaba, y fuimos de los que implementamos eso. Y yo te voy a decir lo siguiente: hay una realidad, todo subsidio o ayuda social que es generalizado, como este caso que comenzó así, se presta a corrupción, porque las ayudas y los subsidios deben ser focalizados para evitar que pueda prestarse a corrupción. Los últimos años que se implementó este tema del bono, siempre se generaron escándalos de gente que andaba con mucha tarjeta y muchas cosas. Lo que ha pasado ahora, que ha generado ese escándalo, yo creo que las cosas, cuando tú más las explicas, más se complican. Simplemente ahí hubo un error, ahí hubo un desorden en eso. Porque fíjate cómo ahora están diciendo, lo estamos actualizando, lo estamos depurando, lo estamos pasando un filtro. ¿Por qué no lo hicieron antes? Pero cuando usted... Ahora bien, Colombia, yo sí pienso que ya lo que hay que resolver el problema. Cuando usted dice que primero dicen, bueno, lo estamos actualizando, le estamos pasando un filtro, la explicación que ha dado Gloria Reyes, que vimos... Usted puede entrar también a nuestra página altanto.com.do y ahí está el cortecito donde ella responde como que no todo el que está habilitado es beneficiario. Ahí es que está el problema. Entonces, cuando usted dice se presta a corrupción, Claro. cuando no son focalizados, explíquenos Claro. eso. O sea, mira, cuando tú vas a dar una ayuda social o vas a vamos a decir, a producir un subsidio a familias pobres, generalmente cuando es generalizado, está expuesto a cualquier acto de corrupción. ¿Por qué? Porque tú mañana tienes a lo mejor un monto de 3,000 millones de pesos para ayuda social y cuando viene a ver los beneficiarios, tú le otorgas esa ayuda a quizá 1,000 millones de pesos y los otros 2,000 millones, ¿dónde van a parar? ¿Y cómo se fiscaliza eso? Ahí es que vamos. Por ejemplo, cuando tú focalizas, tú tienes nombre de la persona, tú tienes ubicación, tú tienes un estudio de cada persona, que para eso son los planes sociales. En este caso, cuando tú me vienes a mí a decir que no, que el que está ahí no quiere decir que se vaya a beneficiar porque hay que buscarlo físicamente. Ajá. Y si la mayor parte no va y lo busca físicamente, eso se puede manipular. Como ha pasado con muchas tarjetas que la activaban y gente se dio cuenta después, en años anteriores, que le habían activado con la cédula de esa persona una tarjeta y ni siquiera lo sabía. Y eso lo sabe todo el que trabaja en programas sociales, que cuando son ayudas o subsidios generalizados, se presta corrupción. Mira, en este caso, que ya lo que hay que resolver el tema, cuando tú vienes a decir, no, que están los pensionados, que están, que no te... O sea,
Le dijo pensionado a Leonel, Gloria Reyes. Bueno, pero hizo una alusión y una respuesta solamente al presidente Leonel Fernández, pero ahí aparecieron muchísima gente. O sea, te demuestra que no hubo una depuración, no hubo la prudencia, la organización de ese programa. Porque ¿La ahora página se cayó o la tumbaron? La tumbaron, porque cuando la gente comenzó a revisar se dio cuenta que estaba casi la mayoría de la gente ahí, porque cuando tú estás hablando de 3 millones, dime tú. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes que dar todas esas explicaciones, te dice a ti que la cosa no va bien. Y hay que ser humilde y aceptar, bueno, se cometió un error. Ahora bien, ya hay una desconfianza. Yo sugiero que para entregar esa tarjeta o ese bono, debe ser una entrega auditada y eso es fácil. Ustedes han visto cuando un gobierno llega nuevo, que viene la Contraloría y los pagos se hacen auditados para tú saber quién trabaja y quién no trabaja. Y tienen tiempo de auditar el bono navideño. Hoy estamos a 3 de diciembre. Pero la Contraloría tiene personal para eso, lo tiene, porque es que hay una desconfianza. ¿Por qué se hizo así, Héctor? ¿Hay alguna referencia? Usted decía, esto empezó en el gobierno de Hipólito, Vargavila, lo de las tarjetas. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la referencia según su experiencia? Pero además, fíjate una cosa, Colombia, este gobierno no es comenzando, ¿qué tal? Ellos tienen ya varios años haciendo ese programa de bono y cosas así, todo lo que tiene que irlo mejorando. O sea, porque no es que un gobierno está comenzando. Eso es lamentable que haya sucedido. Yo soy de lo que digo, que esa ayuda de bono navideño tiene que ir a la gente que más lo necesita, a los pobres, que lo tienen. El Ciubén es un programa donde tú tienes, vamos a decir, clasificada la familia dominicana de acuerdo a los niveles, vamos a decir, social, de pobreza, pobreza extrema, ese tipo de cosas. Entonces, ¿a quién hay que entregarle esa ayuda? A los pobres que ya tú lo tienes registrado. Ingeniero. Y yo diría que inclusive debía duplicársela. No es 1.500, porque ¿qué son 1.500 pesos? Nosotros planteamos eso ayer. Yo creo que tú se la puedes duplicar ahora, focalizada. Porque tú tienes familia con bono gas, con bono luz, con la de los alimentos para los colmados. Tú lo tienes localizado. A esa gente que tú debías duplicársela. A esa misma gente. Ingeniero, el enfrentamiento que esto ha provocado prácticamente, como dicen ahora los urbanos, se ha traspasado a la política el término metiéndole al bloque, cuando vimos ayer al expresidente Leonel Fernández con su voz del pueblo en la mañana y en horas de la tarde vimos al presidente Abinader con la semanal que se trasladó hasta el municipio de Santo Domingo Oeste. Sí. Esta especie de enfrentamiento cuando Leonel critica y denuncia de que aparece ahí en el bono navideño, en la visita navideña, y el presidente Abinader le responde a la tarde y le dice que ahora se está haciendo de manera digna, que antes era con cajas, lanzando por la borda la dignidad de la gente, de los dominicanos, y que ahora se hace de manera más digna. ¿Hasta qué punto esto en una época navideña que se supone que debe ser de sosiego, de tranquilidad, de alegría, dejar los pleitos a un lado, un poco la politiquería, hasta qué punto esto afecta los dominicanos y también al gobierno y ahora en esta época navideña? Yo creo que no es bueno politizar este tipo de temas, porque tú estás hablando de familia pobre que tiene necesidad. Lo que hay que buscarle solución al tema, porque eso de que las cajas antes eran indignas, yo estoy de acuerdo que las cajas eran antes muy negativos, pero también hacer estos programas que se prestan a corrupción es indigno también. O sea, no podemos de una indignidad con otra indignidad. Yo creo que es lo que debemos resolver el tema. ¿Qué es lo que hay que hacer, señores? Porque una familia está esperando su ayuda para esta Navidad, el que la necesita. ¿Cuántas tarjetas se daban en el gobierno de Hipólito? No, porque lo que pasa es que nosotros comenzamos, recuérdense, tomando como referencia los niños que estudiaban en las escuelas y con la ubicación del niño ubicábamos la familia. Ahí fue que nos dimos cuenta de la cantidad de gente, de padres de familia y cosas así, que eran de nacionalidad haitiana, que no tenían cédula. ¿Ustedes recuerdan aquella vez? Porque tú no puedes emitir, en aquellos momentos, era un cheque que se hacía a cada familia beneficiaria, focalizado. Pero como habían padres de descendencia haitiana o haitianos que no tenían documentos, tú no podías emitir un cheque, porque a quien no tiene una cédula tú no le puedes emitir un cheque. Y ahí vino el problema aquella vez con doña Milagro Ortiz, que dirigía educación, con ese programa que se llamaba TAE, que era Tarjeta de Asistencia Escolar. Así fue que comenzó, que era para estimular a que los estudiantes, los niños, lo llevaran a las escuelas, porque había mucha deserción escolar. ¿Y cuántas familias haitianas identificaron en ese tiempo? Yo no recuerdo ahora el número, pero ahí fue una cantidad. ¿Y qué se hizo entonces? Vamos a decir, ¿qué se hizo? Se comenzó primero
a verificar si esa gente tenía alguna relación por falta de documentos y ver lo que se podía lograr documentos, pero después no era posible emitir un cheque. Entonces, esa vez recuerdo yo que en el Gabinete Social nosotros trajimos aquí una empresa costarricense que ya tenía la experiencia de estos programas sociales como el que estamos hablando ahora. Estos programas donde ellos usaban una tarjeta con varios ítems, que eran esto que estamos viendo ahora, de ayuda para alimentos, de ayuda para el bono gas, de ayuda, que eso pudiera ser de ayuda para el bono navideño, pudiera ser. Y no tuviéramos que estar todos los años con este problema. Porque si tú tienes para el bono gas, tienes para el bono luz, tienes para el colmado, ¿por qué no tienes para la Navidad? O sea que en la misma tarjeta que ya tú le pones el bono gas y bono luz, le ponga la Navidad. Puede hacer una partida que tú se lo y no ingresas. emitir una tarjeta nueva solo para eso. Claro, y además también no hacer fila, porque tú, pero hay que ahora hacer una fila para buscar la tarjeta. Mira, estoy entendiendo algo ahora plástico, que no me había preguntado. El plástico, No, porque ingeniero. también ese es un negocio, el plástico. El plástico, El la plástico es un impresión del negocio. plástico. El Los 3 plástico es un millones de negocio. bonos, por ejemplo. ¿Y para quién es un negocio eso? Pero ven acá. Imprimir millones de tarjetas en un plástico para tú accesar, eso es un negocio también. Porque si la gente ya tiene tarjeta, Bueno, ¿verdad? pues, ¿Por qué no le ponen ahí la ayuda de Navidad? Si tú tienes el bono gas, tienes el bono luz, tienes el de los colmados, ¿por qué no le pones la ayuda navideña ahí mismo? Porque esos son los más necesitados. El gobierno lo que ha dicho es que lo ha incrementado de 1 millón a 3 millones. Ahí de es que está el beneficiarios. peligro que se presta a Entonces hay más corrupción. pobres que antes, porque si No, antes se daba 1 millón. Es que ahí es que está el problema, porque cuando tú haces esa amplitud, como yo le digo a ustedes, cuando es algo generalizado, ahí es que lo que se presta a corrupción. Cuando es focalizado, nadie te va a Se quitar. juntan mansos y cimarrones, como dicen en el Exacto, dominicano. porque es que entonces se presta a otra cosa. ¿Cuántos dominicanos no estarán registrados en esos 3 millones ahí que ni se enteran que son parte de Algunos esa nos han llamado aquí, ingeniero, del exterior diciendo que son beneficiarios, Sí, que es viven verdad, en Nueva que York. aparecieron, por ejemplo, ¿verdad? Que aparecen. aparecieron, sí. Entonces, esos programas cuando son generalizados, y todo el que ha trabajado en política social sabe que eso se presta a corrupción, no solo aquí en República Dominicana, sino en otros países. Entonces, lo correcto es la asistencia social tiene que ser focalizada para que no haya corrupción. Y es lo que estamos hablando. Si tú le tienes una partida de bono gas, le tienes una partida de bono luz, le tienes una partida para los colmados, pero ¿y por qué no le activa una partida a esa misma gente para la ayuda navideña? Que yo creo que debía ser el doble de lo que le están ofreciendo, para que sea algo significativo. No di que 1.500 pesos, debía ser 3.000 pesos. Porque tú te imaginas una gente que tenga que pagar pasaje y encima de eso agotar una mañana para buscar una tarjeta de 1.500 pesos. ¿Y qué se hace con esa tarjeta después? No, porque eso queda inactivo desde que tú lo haces así que la activa y esa tarjeta tiene no sirve sentido, para nada. Eso no tiene Solo se sentido. activa una vez. No, entonces. una sola O sea, vez. solo sirve para una vez. Para una vez. Y cada año Y tienen tiene que un imprimir, vencimiento, creo que el vencimiento en junio. cada año tienen que imprimir 3 millones de tarjetas. Ahí es que está entonces. el negocio. Pero eso hasta contamina el medio ambiente. No, pero además el negocio. Pero ¿y cuál es el negocio, Dios mío? Que yo Tú no estás entiendo? oyendo. Pero si la tarjeta hay que estar ya hasta junio, ¿qué tú haces con una tarjeta que ya no funciona? Abrir puertas. Botarla. Usted no se le tranca una Sí. puerta. De la habitación. casa, de la habitación. Y es a través de Banreserva. Pero que se mira, imprime estamos esta hablando de tarjeta. cosas muy serias, muy serias. No hay necesidad de todos los años tener este show. Si tú tienes ya cómo canaliza las ayudas a través de tarjetas, que tú, como yo le dije, ya son experiencias que se tienen de los diferentes ítems para la diferente ayuda, tú activarla o a través de una de esas mismas, vamos a decirle, depositar el dinero a los que lo necesitan. Pasando- Y nos evitamos eso y gastamos menos porque no hay que emitir otro plástico. Pasando a otro tema, decía, primero, ¿qué le parece La Voz del Pueblo, que es la especie de la semanal que hace Leonel Fernández, para tocar algunos puntos, ¿verdad?, de lo que se habló en la semanal de Leonel o La Voz del Pueblo? Él decía y criticaba la poca visualización o terminación de obras de este gobierno a nivel de infraestructura. Mira, Leonel Fernández enfocó un tema muy delicado que el gobierno debe responder. Porque el presidente Fernández dijo que del avance, del adelanto que se hizo con el acuerdo de Aerodón, que implicaba un monto de 775 millones de dólares, esos son 46.000 millones de pesos en el momento. Eso el gobierno especificó cuáles eran las obras. Ahí estaban focalizados en la inversión. Y ya sabemos que era lo de aquí, de la Isabel Aguiar, sabemos que era un puente sobre el flotante que está ahí, sabemos una varias obras que el gobierno la identificó. ¿Qué pide? O sea, cuando el doctor Leonel Fernández pide en qué se gastó ese dinero, eso fue en noviembre del 2023 que se hizo ese acuerdo, que el presidente anunció ese acuerdo. ¿Qué sucede? En abril de este año,
el Ministerio de Hacienda informó que de esos fondos la presidencia utilizó a abril del año pasado 8.000 millones de pesos, de los cuales la mayoría fueron en gasto corriente, que más de 10.000 millones de pesos de esos fueron utilizados en gasto corriente. ¿Qué quiere decir? Que dinero que estaban destinados en el acuerdo que firmó y que aprobó el Congreso Nacional para obras, se destinaron más de 10.000 millones de pesos para gastos corrientes. ¿Y eso es posible? Oye, de los cuales la presidencia utilizó 8.000 de una vez, 100% lo gastó en abril. Entonces, perdóneme, ingeniero, pero eso es posible, que un dinero que fue bajo acuerdo con el Poder Legislativo, la presidencia puede tomarlo de Hacienda unilateralmente. ¿Cómo es? No debía ser. Yo me imagino que ellos tendrán ahora que lo que se llama el presupuesto complementario corregir eso, pero ahí es donde entra el Congreso y la fiscalización también. O sea, el Congreso Nacional aprobó ese acuerdo y aprobó esos fondos utilizados para esas obras. Y el presidente lo anunció públicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que Hacienda informa en abril que de ese dinero, 46.000 millones de pesos, 10.000 fueron utilizados en gastos corrientes, de los cuales 8.000 lo utilizó la presidencia de la República. Recuerden que la elección era en mayo. Eso llama la atención. Y a esa fecha, en abril, apenas se había ejecutado el 20% de esos 46.000 millones de pesos. Solo la presidencia ejecutó el 100%. ¿Qué quiere decir? Que eso hay que investigarlo de verdad. Yo comparto la idea de que el gobierno, nadie aquí está hablando de que se lo hayan robado o que hayan hecho cosas malas, pero yo creo que el gobierno está en la obligación de darle una explicación al país y responder esas declaraciones del presidente Leonel Fernández, que llaman la atención. Yo estaba buscando informes financieros precisamente ayer y ahí me encontré con el informe de Hacienda en abril que habla de ese gasto de 8.000 millones a la presidencia de la República y 10.000 millones, vamos a decir, en sentido general, en gasto corriente. ¿Qué quiere decir? Que esos 10.000 millones para esas obras, ¿de dónde lo van a sacar? Pregunta uno. ¿Se puede hacer otro préstamo? Pero uno se pregunta, pero el problema es que tú no puedes modificar un acuerdo que tú le dijiste al país una serie de obras y de repente 8.000 millones lo usó la presidencia, 100% se asignó 8.000. ¿Y no dice en qué se usaron? O 2.000 y pico de millones en gasto corriente, ya tú sabes, eso es empleo y una serie de cosas, y otros millones, 10.000 en gasto corriente. ¿Pero eso fue en qué fecha, ingeniero? En abril de este año. Ah, en abril. Antes las elecciones fueron en mayo. Ok. Ahora, ¿qué sucede? Yo te diría, no tiene pecaminoso que si tú dispones de un dinero para utilizarlo en algo que sea urgente, eso no lo tiene. Ahora, tú debes explicarlo. Tiene que ser transparente porque se dijo que esos 46.000 millones de pesos eran para obras específicas. El presidente hizo la semanal ayer en Santo Domingo Oeste y hablaba precisamente, anunciaba obras, anunciaba un teleférico. Un teleférico que se inició ayer para Santo Domingo Oeste. Ajá. ¿De dónde van a salir esos Yo cuadros? le estoy hablando. Calderón, dile, ¿de dónde van a salir Yo le esos estoy cuadros? hablando. Yo le estoy hablando que se anunciaron 46.000 millones de pesos para obras. Y de eso la mayoría están, algunas que no se han iniciado y otras que no han concluido. Y utilizaron 10.000 millones de pesos de eso para gasto corriente. Entonces, las obras que está anunciando el presidente están muy bonitas. Todo lo que usted oiga muy bonito, pero ¿de dónde van a salir los cuartos? Yo estaba revisando el presupuesto del informe que va a conocer hoy la Cámara de Diputados. Hoy van a conocer un informe. Y yo veía ahí que la inversión de capital para el Distrito Nacional son 7.000 millones de pesos. Y para la provincia de Santo Domingo, 24.000 millones. Eso es lo que está en el presupuesto. O sea, porque lo que no está en presupuesto es difícil que se ejecute. Entonces, ¿cómo se hace el tema del presupuesto complementario? ¿No hay reforma fiscal? Por lo menos no fue la que pasó. Hay gente que dicen que pasó una reforma porque todo está muy alto, muy caro. ¿Cómo proyecta Héctor Guzmán este próximo cuatrenio con un presidente jubilado políticamente y con una guerra interna en el PRM? Ese es otro tema, porque tú sabes que lo que tenemos experiencia de gobierno y de campaña electoral, sabemos que el segundo mandato de un presidente que no puede reelegirse, prácticamente nosotros le llamamos que los 2 primeros años son los productivos, porque los 2 últimos son como para arreglar la casa. O sea, tú tienes el 25 y el 26 como año productivo. Nosotros le llamamos donde los presidentes actúan ahí de una manera, vamos a decir, activa. Pero ya el 27 es campaña electoral.
Pero empezó ya, Héctor. Pero dura, comienza. Pero empezó ya. Yo lo sé, pero tenemos una serie de publicaciones del equipo pero de Wellington, del equipo de Yayo, del equipo de Carolina. Pero esa todavía son posicionamientos. Yo te digo, duro, 27. Yo me refiero para el presidente de la República. Un presidente de la República que esté en reelección y que ya no va a volver a aspirar, lo más seguro que la soledad del poder lo agarre en el segundo año ya. O sea, en el 2026. Sí, en el 2027. Ahí. Comienza en el 26 y el 27 está solo. Hay gente que ya habla de esa soledad del poder porque no lo apoyaron en la reforma fiscal. Muchos de los principales ministros no dijeron esta boca mía. No, que lo más delicado es que si el gobierno se convierte en impopular, nadie quiere cargar con eso. Esa es la realidad. Ingeniero, saliendo de un poco de... Para que ustedes sepan, o sea, el gobierno del presidente Luis Abinader, cuando yo lo oigo y me siento a verlo así, y yo digo, él tiene una gran oportunidad si quiere hacer un buen gobierno. La tiene porque no se va a reelegir, la tiene. Ahora necesita de grandes decisiones y necesita un poquito de humildad. En ese sentido... Un poquito, porque, oye, no es fácil la situación que el país tiene para tú manejarte con un presidente que no se va a poder reelegir y además un presidente gobernando prácticamente solo. Ingeniero, ¿ustedes los políticos van a dar una tregua ahora en Navidad o van a seguir en campaña permanentemente? Bueno, nosotros teníamos preparado, vamos a decir, 5 encuentros regionales de dirigentes y los pospusimos para enero para respetar la Navidad ahora. Lo teníamos para ahora, para este fin de semana, varios. Hablamos del PRD. Del PRD, sí. Sí, hay un debate también, además del bono navideño, que el bono navideño se ha robado el debate en estos días. Lamentable. La visita navideña. Lamentable. Sí. Lo que debió ser una visita navideña tranquila, sin escándalos, ha sido un gran ventarrón entonces, que se ha empañado. No hay suerte. Pero también está el tema Pero hay que darlo, hay que darlo. Claro, hay que darlo porque mucha gente... Y darle a lo que lo necesita. Mucha gente lo necesita. Lo que no se puede buscar eso de excusa para no darlo. No, hay jamás, que darlo. Jamás. Muchas personas y yo lo digo necesitan. que debe ser el doble para los pobres. Claro que sí, estoy de acuerdo. Otro tema que también ha copado el debate nacional es el de las exoneraciones, donde fue una propuesta del Poder Ejecutivo para limitar o eliminar las exoneraciones a los diputados. Y de inmediato los diputados han reaccionado. Entonces ahora hay 3 proyectos o anteproyectos de ley en el Congreso que se van a discutir esta semana, esta y la otra semana, para eliminar o limitar las exoneraciones a los diputados. No se ha hablado de los senadores, solo se han enfilado los cañones hacia los diputados. Sí. ¿Cuál es la posición del PRD y principalmente de usted como vicepresidente de ese partido? Sobre todo, nosotros como partido no hemos visto la posición. Ahora, mi opinión es que yo me pregunto, ¿en qué ha beneficiado al Congreso Nacional y al país las 2 exoneraciones de los diputados en Colombia? ¿En qué? Vehículos de alta gama. No, yo sé. 500 vehículos de alta gama. Yo le digo, ¿en qué? En 4 carreras años. en la Lincoln. Entonces, si eso no ha beneficiado al Congreso, ni a la labor del legislador, ni a la población, entonces yo estoy de acuerdo en que en el caso de los legisladores se les dé el mismo tratamiento que se le da a los funcionarios públicos. Ingeniero, ¿usted vio el listado de los carros que han Sí, traído no, es que- y eso los no es de ahora, senadores y diputados? Oye, 2 Lamborghini, Sí. un Bentley, Rolls Royce. Rolls Pues Royce. ¿y dónde están esos Bueno, carros? Ferrari. entonces, cuando uno mira, yo digo que las cosas que van bien no se tocan. Ahora, las que van mal hay que cambiarlas. Eso no va bien. Ellos dicen que hay que eliminárselo a todos, que no solo a los legisladores. Pero yo estoy de acuerdo que lo revisemos todo. A la iglesia, Ahora, yo estoy de acuerdo que lo a las revisemos todo, pero lo organizaciones. que no va bien es lo que tenemos que cambiar. Eso, por eso yo le hice la pregunta a ustedes. ¿En qué ha beneficiado la labor del legislador y del país las exoneraciones de los legisladores? En nada, lo que ha hecho es perjudicar, ¿verdad? Porque el que vende esos vehículos es el que se beneficia de eso. Entonces, yo soy partidario que se le dé el mismo tratamiento que se le da a los funcionarios públicos. Cuando a ti te designan ministro del gobierno, ¿te dan un vehículo? ¿Te dan una exoneración? No. Usted usa el vehículo que tiene el ministerio. Eso es todo. Y ahí le va mejor a todo el mundo. Ahora mismo tiene el gobierno en algunas instituciones un programa que le llaman autofinanciamiento de vehículos que puede aplicar para los legisladores. Bastante bien. Lo usan en el sector agropecuario de hace tiempo. Y yo creo que eso puede ser. Entonces yo creo que el mismo tratamiento que le dan a los otros servidores públicos se le puede dar con los legisladores. Bueno, antes de irnos vamos a proyectar, convenimos que hay una condición particular en esta ocasión, que Luis Abinader es el primer presidente
que abiertamente dijo que no va desde el primer día que recibió los resultados de las elecciones. Por lo menos en este periodo, porque en el otro le había dicho que no iba y fue. Pero vamos a hablar del presente, ¿no va? Sí, claro. Ya no podemos venir nosotros, como mi amigo Freddy Aguavera, yo lo creo le también, mando un ya. saludo a decir de que él está de que aguachapando para después decir que va. Yo lo creo que no. Yo lo creo. Tendría que modificar la Constitución de nuevo. Además, nadie que ha intentado un tercero ha salido airoso. Pero además, nadie que hace una modificación en los primeros 100 días Sí, va a hacer sí, otra sí. modificación faltando 2 No, años. pero además, oiga lo que le digo, porque lo legal y lo político se antepone lo político a lo legal, siempre. Eso no le quepa duda a nadie. Ahora, nadie que ha intentado un tercero ha salido airoso. Bueno, excepto Balaguer. No, un tercero corrido, no es fácil. El caso más reciente lo tenemos con Danilo Medina y el PLD. Claro. Se Entonces, dividió en 50 pedazos. Entonces, dicho esto, vemos a una vicepresidenta muy activa. Por ejemplo, dice Raquel Peña, cuando las mujeres ingresan a la política, transforman la sociedad. Un saludo para Gloria Reyes, quizá le mandó ahí una... ¿Cómo ve usted el panorama político? Dijo Leonel Fernández que Omar nada más tiene 3 meses en la semanal. Vamos a ver esta condición particular que brinda un gobierno empezando, que el mismo presidente no va, y eso hace que todos los caballos salgan, en todos los litorales. Mira, yo creo que resultados para el 28 a esta altura del juego. No es resultado, No, de nuevos candidatura. Actores, nuevos actores. De candidatura es muy temprano. Es muy temprano, inclusive aquí pueden surgir figuras nuevas. Eso no se puede descartar. La política es un proceso, vamos a decir, de aquí al 28, adelantar, de que quién puede ser candidato, quién no. Por ejemplo, Miguel va a ser candidato del PRD. Eso es muy prematuro. Esas son cosas muy prematuras. Se ha dicho para que decidir. David Collado quiere comprar el PRD Es que todas son para cosas, ser candidato por ahí. ¿Qué usted ha sabido de eso? Mire, yo te voy a decir lo siguiente, son cosas muy prematuras. Al PRD se han acercado figuras, es verdad que se han acercado a hablar con nosotros, figuras con aspiraciones presidenciales, David Collado. ¿Se ha Que nosotros- acercado David? que nosotros lo escuchamos. Nosotros lo escuchamos. Pero de David diferentes- no se ha acercado. Yo le estoy hablando de diferentes figuras, que nosotros Ya, la escuchamos. Gavila, cálmate ya. Que nosotros la escuchamos, ¿me entiendes? Tú la escuchas, a mí mismo me han hablado gente de que tiene proyectos. Hay gente con proyectos presidenciales que usted no se lo imagina. pero Creyendo que quieren aquí que hay van a gente, usar el PRD. aquí hay gente que le dan un carguito y ya se creen presidenciables. A mí, Ay, a mí ay. me decía un guachimán de la funeraria Blandino aquí que fui a Don Pesa, que me paró y me identificó y me decía una gran realidad. Me decía, mire, ingeniero, la política ha cambiado mucho. Y ha cambiado para mal. Porque aquí hay gente que no lo conoce nadie y de que lo nombran en un cargo ya cree que son presidenciales. Oiga bien, oiga como que un guachimán. Y yo le decía, ¿y qué usted piensa? Y me dice, no, yo prefiero, y me lo decía así, no porque usted esté ahí, pero mire, entre todo eso, y me mencionó como 5 nombres de gente que aspira. Yo lo prefiero a usted, que tengo muchos años viéndolo en la política y sé cómo es usted. Pero esa gente que llega a un carguito y después que la gente lo conoce, yo no confío mucho en ellos. Oye, es un guachimán que me Sí. está diciendo. ¿Qué lesión le dio? Yo me quedé así. Ahora él me decía a mí, en mi campo, cuando yo estaba viviendo en mi campo, por ahí pasó Jorge Blanco, pasó Juan Bo, pasó Balaguer, pasó Peña Gómez, pasó Jacobo Magunda, pasó usted, pasó Flores, me mencionaron los dirigentes. Esta gente no conoce ni los barrios de la capital. Usted mismo lo dijo ahora mismo. Ay, ¿A quién le habrá hablado el ingeniero? pero son Héctor ministros y Guzmán? directores esa gente actualmente. Oye, la respuesta que él me daba, me decía de que esta gente no conoce ni los barrios de la capital. Usted conoce el país entero. Aquí hay gente que no conoce ni el país, ni conoce los barrios de la capital. Bueno, muchas gracias Y a son Héctor presidenciales. Guzmán Eso es por lo que dice. su participación Bueno. el día de hoy. Muy buena explicación con la historia de cómo empezaron las tarjetas para el apoyo de solidaridad o supérate, como se llama ahora. Muchas Sí, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa muy breve, no se muevan.